Esperando al Rey Verdadero, parte 4. En esta serie, si te vienes enterando apenas de que está esta serie, estamos hablando de la vida y lo que hicieron todos los reyes de Israel. Así que como te puedes imaginar y si has leído poquito de los libros históricos de la Biblia, pues va a ser una serie bastante larga. Pero antes de comenzar, me gustaría que todos los chicos de Youth puedan pasar a su salón de clases. Allá los esperan los maestros. Perfecto. Bueno, ya se la saben, Youth, allá los esperan sus maestros. Mientras los que nos quedamos, Primera de Reyes 3:5 al 9, porque hoy toca hablar de Salomón. Salomón también nos va a dar bastante tela de dónde cortar. Entonces, creo que al menos la próxima semana y la que sigue estaremos hablando de el joven sabio. Así fue como titulé este mensaje. Y vamos a ver el inicio fructífero, humilde, sencillo y muy significativo que tuvo Salomón en su reinado. Primera de Reyes 3:5. Dice, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Señor, te damos gracias porque tú eres el único y sabio Dios, eterno, y venimos delante de ti como Salomón. Venimos delante de ti con humildad, reconociendo quizás de antemano nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad, nuestra falta de sabiduría y la necesidad que tenemos de la sabiduría que viene de lo alto, de esta sabiduría que es conforme a tu corazón porque proviene de tu boca, proviene de ti y da el fruto que tú le mandaste a dar y da un fruto que es bueno para todos. Estamos en esta hora necesitados de esa sabiduría. Abre corazones, abre entendimientos, Dios, que podamos ser tierra fértil para recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todos yo creo que una de las oraciones que más hemos orado es la de Señor, dame sabiduría. ¿Hay alguien que no haya orado nunca por sabiduría? No lo creo, porque en algún momento cualquier momento de nuestra vida nos empujó a pedirle al Señor sabiduría. Nos hizo conscientes de nuestra necesidad de tener una sabiduría que viene de lo alto, de simplemente elevarnos por encima de las circunstancias y tener una visión distinta y saber cómo atajar alguno u otro problema. Todos en momentos de desafíos, de decisiones, en momentos donde solamente necesitas saber cómo dirigir tu hogar, cómo dirigir tu negocio, tu empresa, cómo dirigir tu despacho, tu oficina, lo que sea. En algún momento necesitaste sabiduría para resolver un conflicto. En algún momento necesitaste sabiduría para saber simplemente cómo conducirte o cómo hablar. El punto es que la sabiduría no es algo que simplemente se pide. Es algo que se busca de la forma correcta y que se recibe de la fuente correcta. La sabiduría no nos viene naturalmente, aunque sí hay ciertos matices de sabiduría que tú y yo podemos recolectar de las vivencias, de las experiencias, de los años, de las canas. Bueno, esa sabiduría no necesariamente es la sabiduría que desciende de lo alto. El enfoque de este mensaje es enseñarte a discernir entre ambas clases de sabiduría,
a discernir justamente con objetividad y en base al fruto que cada sabiduría va dejando de nuestra vida. Vamos a darnos cuenta de que la sabiduría no es cuestión de edad, porque hay jóvenes sabios y hay ancianos necios. La sabiduría que es conforme al corazón de Dios no es una cuestión de coeficiente intelectual, porque hay personas sencillas, muy sabias, y hay personas muy estudiadas, tremendamente galardonadas académicamente, que son al mismo tiempo duros como una piedra para entender. Entonces la sabiduría no obedece a circunstancias personales, la sabiduría obedece a corazones. Es decir, la sabiduría encuentra acogimiento en el corazón correcto y cuando se busca también con el enfoque correcto y desde la fuente correcta. Vemos que Salomón en su juventud tuvo un inicio admirable. Y Salomón, a pesar de muchos errores que tuvo en su reinado y a pesar de que no terminó bien, sigue siendo conocido por su sabiduría. Y seguimos pensando en Salomón. Salomón es igual a sabio, a pesar de que hay muchos otros adjetivos que se le puedan dar. Y es porque en sus inicios Salomón tuvo lo que se requería para buscar sabiduría con el corazón correcto, de la fuente correcta, recibirla y ver al menos en un momento de su reinado muy claro cuál fue el fruto de esta sabiduría. Spoiler alert, fue la paz en su reinado. Entonces hoy el Señor quiere mostrarnos cómo se ve la sabiduría que viene de Él, cómo contrasta la sabiduría de Él con la sabiduría del mundo, cuál es el fruto que cada una de estas produce y además qué tipo de corazón revela nuestra manera de buscar o rechazar nuestra sabiduría. Spoiler alert, la necedad está ligada a nuestro corazón. Y al mismo tiempo que tú y yo nos embarcamos en búsqueda de sabiduría, esa búsqueda no se da de una forma espontánea y muy livianita. Vamos luchando cada día y picando piedra, la piedra de nuestra propia necedad, la piedra de nuestra propia naturaleza caída que se opone a la sabiduría de Dios. Entonces, antes de que les agarre la paz del Señor y se echen su pestañita, les voy a poner mapa del mensaje para que nos ubiquemos, ¿no? Así ya sabemos más o menos en dónde está el pastor, a dónde va y dónde aterriza el barco. El avión, perdón, el barco no aterriza. Ok, arrancando bien, es el primer punto del mensaje. Punto número 2, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Vamos a ver entonces el contraste entre ambas. Luego vamos a ver el fruto que cada una de ellas produce. Y luego en el punto número 4 vamos a ver el corazón del sabio y del necio frente a Dios. Y esto va a explicar mucho acerca de nosotros mismos y de nuestra propia interacción con la sabiduría. Entonces, punto número 1, arrancando bien, veamos cómo Salomón arranca bien, Primera de Reyes 3:5 al 9. La sabiduría, según Dios, comienza con humildad y con temor. Dice Proverbios 1:7, es un versículo muy popular. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El hombre más sabio que ha pisado este planeta después del Señor Jesús tiene el secreto de la sabiduría ahí en el primer capítulo de Proverbios. El temor del Señor. Vamos a ver cómo entonces Salomón interactúa con este temor reverente y cómo este temor reverente es la llave que abre la puerta de la sabiduría que el Señor va a derramar su corazón. Y vamos a ver el corazón que tenía Salomón por el cual Dios se agradó y le dio la sabiduría que estaba pidiendo. Dice el versículo 6 de Primera de Reyes 3, entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Salomón entonces sabe por qué está donde está.
El principio de la sabiduría comienza con el temor del Señor, y el temor del Señor obedece primero a que Salomón es un joven humilde, que sabe quién es Dios, en qué lugar está Dios y quién es Él. Cuando Salomón se va a acercar a la entrada, a la antesala de la etapa más importante de toda su vida y de la decisión más importante de su vida, no lo hace con un corazón altivo. Salomón sabe que está donde está por gracia. Y eso nos hace a ti y a mí tan sabios como Salomón. ¿Cuándo? Cuando sabemos que estamos donde estamos por lo que alguien más hizo. Salomón nos deja ver perfectamente cómo sabe de antemano que no es el sabio y guapo Salomón el que se ganó el favor de Dios para estar ahí. Fue su padre quien logró hacer este pacto con Dios, y fue su padre quien hizo todo lo que necesitaba para que Salomón pudiera llegar donde él está. Cuando tú y yo queremos sabiduría del Señor, cuando tú y yo queremos tener un corazón que pueda ser acreedor de esta sabiduría, beneficiario, mejor dicho, de esta sabiduría, tú y yo necesitamos darnos cuenta de que estamos donde estamos por gracia de Dios y ver cómo esa gracia se ha manifestado todos los días de nuestra vida. Porque Salomón no llega en base a puros formulismos y puro rollo y pura labia de, oh Dios, tu gracia se ha derramado. No, Salomón ha visto la gracia. Salomón sabe que si David pudo andar en rectitud fue por gracia, y que si el Señor se agradó de David fue por gracia, y que si luego David pudo tener un hijo que continuara con su legado, ¿qué crees? También fue por la gracia de Dios. Y vemos la gracia de Dios justamente en las circunstancias que se dan para que estemos donde estemos. Y cuando tú y yo no nos atribuimos el derecho de estar donde estamos, sino que observamos que en medio de muchas personas el Señor le plació bendecirnos como nos bendijo, darnos los dones que nos dio, darnos los talentos que tenemos, decir, caray, o sea, hay un factor profundamente gracioso en mi vida, gracioso de gracia, en el cual yo me doy cuenta que la verdad pude haber estado en otras circunstancias. Que la verdad no es mi linda cara y no es mi talento y no es exactamente todo lo buena persona que soy lo que me tiene donde estoy, porque hay personas con las mismas o mejores características que no están donde yo estoy. Al mismo tiempo, saber dónde estamos y por qué estamos donde estamos con humildad nos lleva a valorar la obra de los que vinieron antes con nosotros. Isaac Newton, el científico más grande de la historia, que para darte una idea, Isaac Newton, nomás para corroborarle a una persona por qué la órbita de los planetas es elíptica y no circular, se fue a su casa, a su estudio, y inventó el cálculo integral y diferencial. Y para mí cálculo diferencial integral significa la cruz que cargué quinto y sexto de prepa, pero quizás si tú eres una persona más instruida y más de números dices, wow, ¿inventó esto? Sí, 26 años tenía el chavo. ¿Qué estabas haciendo tú a los 26? Bueno, a lo mejor tú estabas jugando al PlayStation con tus amigos, llenándote Coca-Cola y papitas. Bueno, Isaac Newton estaba inventando el cálculo integral y diferencial para calcular la órbita elíptica de los planetas. Eso no es para que te deprimas y para que te sientas, nada más para decirte qué fregón era Isaac Newton y qué fregón cuando Isaac Newton dice lo siguiente: si pude haber visto más lejos es porque estuve parado en hombros de gigantes. Una mente de la brillantez de Isaac Newton puede reconocer que hubo otras personas que sentaron las bases para que él pudiera descubrir y pudiera lograr, y eso es lo que hace un corazón humilde. Eso es lo que hace el corazón humilde, que dice, oye, yo no me debo a mí mismo, yo no llegué aquí solo y yo estoy construyendo sobre lo que otros construyeron, y eso me pone en la posición correcta de no ser el personaje central de mi propia historia, ni ser el héroe de mi propia narrativa, ser uno más en el plan de Dios. Ahora que estuvo justamente el tema del fallecimiento del pastor John MacArthur, salió un video donde le preguntan, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con tu iglesia cuando tú no estés? Dice, quitarme a mí de mi iglesia va a ser como alguien que recoge un puñado de agua de un balde.
Sí, el agua no deja huecos. Lo mismo va a suceder. Alguien más va a llenar ese hueco. Esa es justamente la humildad que te posiciona en el lugar correcto para que Dios bendiga tu vida con una sabiduría que Él sabe que no te va a envanecer y que Él sabe que va a venir a bendecir a otros, porque de eso se trata la sabiduría. Si no se comparte, no sirve, y si te la quedas para ti mismo, entonces te engrandece y el Señor va a decir, no, córtale a la fuente de la sabiduría. Salomón conocía sus propias limitaciones. Versículo 7. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy que un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Sí, quizás tú ya no puedes orar esa oración y decirle, Dios, soy solo un muchacho, un pequeño cervatillo que habita ahí en la serranía. A lo mejor ya tienes tus canas, pero tú y yo podemos todavía acudir al Señor con esa humildad y decirle, Dios, pues todavía, aun a pesar de mis años, todavía no sé cómo entrar ni salir. Porque ciertamente hay muchas circunstancias que nos van a rebasar y el Señor las va a permitir para recordarte quién es el sabio, ¿sí? Y de dónde viene la fuente de toda sabiduría y de qué boca mana las decisiones que tú necesitas tomar para el resto de tu vida. Así entonces, Salomón está súper consciente de sus limitaciones y él sabe que su edad es una limitación. Él sabe que su escaso conocimiento es una limitación. Al mismo tiempo que él conoce la limitación, ¿sabes qué hacemos tú y yo? Lo que hacemos es actúa como que sabes. Esto es Manuel recién egresado de la escuela de Derecho. Ahí todo encorbatado, todo bien guapo, porque a mí me dijeron, usted antes de ser tiene que parecer. Entonces, pues ahí me tienes, no sabiendo absolutamente nada y disimulando mi ignorancia detrás de una corbata. El Señor me reveló esto quizás para humillarme, no sé, pero me acordé justo de este tema de disimular. Bueno, Salomón no tiene esta necesidad de disimular su ignorancia delante del Señor. Un corazón humilde, necesitado de sabiduría, no es como que vayamos evidenciando y haciendo, hey, estoy bien tarado, miren, véanme. Lo que vamos haciendo es simplemente decir cuándo sí sé y cuándo no sé. Saber dónde están los límites de los dones que Dios me ha dado y de la sabiduría que Dios me ha dado y de la sabiduría que al mismo tiempo yo he podido recolectar y decir, hasta aquí llega esto, Señor. Y hasta aquí llega, pero tu sabiduría es infinita, entonces te necesito. No se disimula, no presume su posición, ni se pone agrandado, ¿no? Como si él mereciera esta sabiduría, se postra en su necesidad. Y lo que vemos entonces es este profundo temor del Señor. Yo veo un Salomón que ve la mano de Dios obrando en cada momento y sabe que tiene un Dios muy grande y sabe que tiene una responsabilidad del mismo tamaño de su Dios. Ahora, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho. Dios, yo no voy a presumir delante de ti que merezco lo que tengo. Yo mejor voy a reconocer mi necesidad en medio de mi circunstancia y decirte cuánto te necesito porque conozco mis limitaciones. Punto número 3 acerca de Salomón. Estamos dentro del 1 todavía, arrancando bien. Versículo 8. Salomón conoce sus prioridades y en función de sus prioridades identifica su necesidad más grande. Salomón conoce y dice, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? La verdad es que cuando hay sabiduría en el corazón, cuando tenemos un corazón enseñable, tú y yo logramos ver cosas que todavía no están, pero van a ser. Porque la verdad de las cosas es que Salomón está viendo una nación de Israel que no existe todavía como tal. Mira, la nación de Israel hasta este momento llevaba 80 años de monarquía.
Egipto tenía siglos siendo la potencia del mundo. Asiria ya tenía mucho tiempo. Tiro y Sidón, Fenicia, donde están los filisteos. Había otras naciones más grandes. Pero cuando uno tiene sabiduría en el corazón y cuando uno tiene temor reverente, sabe apreciar estos pequeños comienzos y sabe apreciar los lugares donde Dios te permite empezar y verlo como si fuera el contexto y el lugar más importante. Tú y yo históricamente podamos ver y revisar los registros históricos y darnos cuenta que Israel tenía mucha gente, pero no era el gran imperio. Al mismo tiempo, tú y yo podemos ver dónde el Señor nos va poniendo en cada época de nuestra vida y darnos cuenta que podemos escoger ver lo que todo mundo dice que está o lo que Dios dice que eso puede ser. Y a veces nuestra falta de sabiduría y nuestra necedad tiene que ver con el menosprecio que le damos a las responsabilidades que Dios nos pone. Y Dios no nos pone en más y no accedemos a mayores responsabilidades porque menospreciamos los pequeños comienzos, menospreciamos lo poco o lo mediano de donde estás y decimos, pues no es la gran cosa, la verdad. Mi empresa o mi hogar o lo que sea no es la gran cosa. No somos la familia más importante, no soy el sujeto más relevante, pues. Y Salomón está viendo en su corazón que se está haciendo sabio. Mientras Salomón interactúa con el Señor, Salomón ya se está convirtiendo en sabio. Y mientras Salomón está interactuando, se da cuenta de, oye, esta es una nación incontable. No, sí era contable, pero él ve la nación que Dios ve. Él ve el potencial que hay en esa nación y a Dios le interesa que tú y yo estemos conscientes del enorme potencial de la tarea que Él nos da. Dios no da a cada uno una tarea. Dios nos da a cada uno dones y talentos. Y así estés jubilado, amado, o así si eres apenas un chavito de prepa, Dios tiene una tarea para ti que no debes de menospreciar. ¿Cuál es mi tarea? Porque si nomás vemos la pequeña fotografía que nuestra carne nos puede ver y no vemos la intención de Dios para eso, para esa tarea, pues tú no le vas a pedir sabiduría a Dios. Porque tú dices, como buen mexicano, ahí vemos. Aquí me las ingenio, aquí yo veo cómo le hago, Dios, tú tranquilo, aquí yo me encargo. Porque tú ves una tarea pequeña, tú ves una nación pequeña y Dios ve una nación grande, pero tu sabiduría terrenal no te permite ver lo que Dios ve en la tarea que el Señor te ha dado. Resultado, ya que Salomón ve lo que otros no ven y que Salomón ve lo que el Señor ve, entonces se da cuenta de su necesidad más grande. El promedio de todos, al iniciar algo, y me incluyo, hemos de creer que lo más importante que necesitamos para iniciar eso es capital o es recurso económico. Y que si tenemos el capital o el recurso económico, entonces pues la cosa se puede dar, ¿no? Y Salomón se da cuenta de que no es ejército lo que necesita, no es prosperidad lo que necesita. Esta tarea tan importante, tan numerosa, que lo supera por mucho, necesita sabiduría. Cuando Salomón identifica la importancia de la tarea que el Señor le ha dado, identifica también cuál es el recurso más importante que Dios tiene que darle. Eso es sabiduría. Salomón entonces sabe que lo más importante para gobernar este pueblo es sabiduría. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es la instrucción de la sabiduría. Está siendo sabio es porque entonces el Señor le está infundiendo este temor para que él aprenda y pueda dimensionar las cosas. Pero al mismo tiempo nos dice, antes de la gloria está la humildad. Entonces, Salomón accede a esta sabiduría partiendo de su humildad. Ahora aquí viene lo más hermoso, porque sí, pedimos sabiduría y queremos buscar sabiduría.
¿Cómo la encontramos? Dice Proverbios 2, 4 al 6. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Hay dos formas de adquirir un metal precioso como la plata, sobre todo en este contexto. O tú intercambias algo, es decir, pagas un precio para obtener este metal precioso, o tú vas y te pones a hacer un hoyo, te metes a una mina de plata y la extraes desde abajo de la tierra. En cualquier caso, se necesita pagar un precio. Hay un sacrificio, hay tiempo que se le invierte, hay dedicación y hay perseverancia. La sabiduría no te va a salir en el reel que estás viendo en Instagram, aunque ahí es donde todos van y buscan su sabiduría, en TikTok. De ahí no se saca la sabiduría, ¿sí? No se saca del podcast, no se saca del youtuber favorito. La sabiduría se busca porque de hecho la trampa y el engaño más importante de este tiempo es que creer que la sabiduría la encuentras ahí. Le voy a preguntar a ChatGPT. La sabiduría que es conforme al Señor y que desciende de lo alto se busca como a la plata, y ve cómo en la siguiente metáfora nos hace el énfasis en procurarla como a tesoros escondidos. ¿Qué entiendes por un tesoro que está escondido? Pues que no es aparente, que no lo vas a encontrar a simple vista, que requiere que tú indagues, que requiere que tú inquieras, que requiere que tú hagas y te esfuerces para encontrar eso que está escondido. En algún momento la sabiduría necesita buscarse. Así, la idea que quiere transmitirnos Salomón con este texto no es que la sabiduría sea inalcanzable, es que requiere dedicación, es que requiere perseverancia, es que requiere que pagues un precio. Porque el necio es caracterizado porque no está dispuesto a pagar el precio para adquirir sabiduría. Porque, ¿qué crees? Y a lo mejor te identificas con el necio. No sé, el necio ya cree que es sabio. El necio es el simple que dice, aquí yo tengo todo bajo control. Aquí yo me encargo, yo no necesito. Entonces, la persona que es necia no busca, no inquiere, no pregunta. Dice, yo me la sé. Dice, todo bien, pastor, increíble, no pasa absolutamente nada. Bueno, esa fue proyección. Pero el tema es que la sabiduría verdadera se adquiere de una forma legítima y se busca con ahínco. Y se paga un precio por esa sabiduría. Versículo 6 nos dice la fuente de esa sabiduría. Y dice, versículo 6, porque el Señor da sabiduría. Y esas son buenas noticias. El Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Vienen de la boca del Señor. No vienen del podcast que estoy viendo ahora que está de moda. Viene de la boca del Señor. Inquirir en su palabra, en sus decretos, en sus testimonios, en lo que el Señor dice acerca de sí mismo, en lo que el Señor me dice acerca de la vida. No sabes cuántas enseñanzas he extraído para la vida diaria, nada más de leer un proverbio diario. Normalmente desde hace algún tiempo busco el echarme un proverbio para algo, así como una capsulita de algo. Aparte de mi devocional es, Dios, ¿qué me quieres enseñar en proverbios? E inquiriendo en la sabiduría, que no está como tan a la vista, ¿sí? A veces uno necesita realmente que el Espíritu Santo intervenga y diga, mira, hasta aquí va esto. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero comunicar a tu vida. Entonces viene la claridad. Pero de esto uno va extrayendo mucha sabiduría para la vida. Ahora, de la boca del Señor implica toda su palabra, no solamente los proverbios. De la boca del Señor implica el tener verdaderas y auténticas conversaciones con el Señor, meditar en Él, esperar en Él, quedarte callado en algún momento de tu devocional y escuchar. Y luego volver a leer. Y luego volver a quedarte callado, y luego meditar, y luego quizás no sentiste nada, no te llevas algo, pero sigues meditando en eso en el día hasta que de pronto
la iluminación llega y el Señor habla. De la boca del Señor viene el conocimiento, en la inteligencia, y Dios se complace en esta clase de oraciones donde se busca sabiduría de corazón. Dice versículo 10 de Primera de Reyes 3, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Larga historia corta, el Señor le da la sabiduría y no le da solamente la sabiduría. El Señor le da riquezas y gloria que no pidió, pero que se da cuenta que un corazón que tiene temor reverente y luego un corazón que es sabio, riquezas y gloria no le van a mover el tapete. Riquezas y gloria no lo van a venir a agrandar. Mientras Salomón se mantenga en el principio de la sabiduría, en el temor de Dios, todo lo demás se acomoda. Y ahora quiero preguntarte, nosotros cómo pedimos sabiduría. Desde la humildad, desde el reconocimiento de nuestras limitaciones o desde el derechohabientismo de decir, Dios, que yo merezco esto. Desde la soberbia del que quiere tener el control de las cosas, del que quiere agradar a otros antes que a Dios, del que quiere probarse a sí mismo. ¿Desde dónde pedimos nosotros sabiduría? Porque así es como tú y yo vamos a distinguir la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo. Santiago 3:13 al 18 nos va a dar el retrato de esta clase de sabiduría, la que viene de lo alto y la que viene del mundo. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, amados, va a ser probada. O sea, la sabiduría no se queda como un conocimiento meramente teórico para que tú lo presumas, para que otros lo vean. La sabiduría va a ser probada en las presiones del día a día, en las decisiones difíciles, en los conflictos personales, en la crianza de los hijos, en la administración de los recursos, en tu respuesta al dolor. Es donde vamos a darnos cuenta si estás actuando con una sabiduría que viene de lo alto o con una mera astucia terrenal. Entonces, dale gracias al Señor cuando te permite que tu sabiduría sea probada, porque aquí vienen iba a decir malas noticias, pero son como noticias no tan chidas. Tú le has pedido sabiduría al Señor, el Señor te va a dar estas decisiones, estas encrucijadas. El Señor te va a dar de conflictos, el Señor te va a dar quizás menos de lo que gana tu negocio siempre para que aprendas a administrar y dejes de gastar en tonterías. El Señor te va a guiar en estas circunstancias para que por fin surja así un brotecito de sabiduría y quizás tu esposa o alguien que te conozca diga, gracias a Dios que ya estás agarrando el barniz, mijo. Gracias a Dios que ya te está cayendo el 20, porque el fruto de la sabiduría es manifiesto. Fíjate la sabiduría terrenal. Dice, si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes. O sea, no te hagas pato. Y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Y ve cómo la etiqueta a Santiago, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Esta sabiduría terrenal nace del ego. Es para inflarte la cabeza o es para inflarte a ti mismo. Esta sabiduría natural manifiesta ambición personal, siempre trae envidia, siempre trae manipulación, siempre toma algo bueno y lo convierte en algo malo. Algo que el Señor hizo bueno y lo convierte en una obsesión, lo convierte en un ídolo, saca a relucir lo peor de nosotros. Esta es la sabiduría de quien quiere tener razón más que tener paz, de quien sabe ganar debates, pero pierde el testimonio en medio de los debates. Ahí el Señor me estaba apedreando muy fuerte. Pero eso es a mí, no se preocupen ustedes, todo bien. Entonces, cuando la fuente de la sabiduría no es la boca de Dios, se convierte en una sabiduría terrenal, ¿sí? Que está ligada a lo que al mundo le interesa, a las preocupaciones del mundo. No tiene ningún interés
en lo trascendente, en lo eterno, se enfoca nada más en lo temporal, en el gana rápido, en el hágalo ya, en el obtenga un beneficio a corto plazo, una gratificación inmediata. La sabiduría que viene de lo alto se interesa en las cosas de lo alto. La sabiduría terrenal es lo que sucede en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Luego, esta sabiduría tiene aparte otra etiqueta. Esta sabiduría es natural, es decir, yo la puedo producir. Tú y yo tenemos un grado natural de producir sabiduría. Te digo, las canas, la experiencia, el bagaje cultural de cada uno de nosotros tiene la habilidad. El problema es que esa sabiduría pasa por el filtro de un corazón engañoso y se corrompe y se pudre todo entonces. Y cuando pasa por el filtro de un corazón engañoso y sube por una mente que no tiene toda la información y que tiene una perspectiva limitada, entonces el resultado de esa sabiduría es celos, es confusión, es contención, es falta de paz para nuestra vida. ¿Por qué tú y yo tenemos problemas con producir nuestra propia sabiduría? Porque 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural, o sea, tú y yo así en el estado carnita como somos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Por eso no te suena lógico que tú quieras perdonar, no te suena lógico que tú tengas que ser generoso, no te suena lógico que tú tengas que hacer las cosas eternas, porque en tu carne te dice algo completamente contrario a eso. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por el hombre carnal, porque dice, porque para él son necedad. ¿Te fijas? El hombre carnal se convierte ahora en el crítico y en que evalúa si las cosas de Dios son necias o sabias, y no se convierte en el receptor de la sabiduría para leer su realidad y para interpretar su mundo y para interactuar en él. Se convierte en el crítico. Y ahí es donde la cosa se empieza a torcer. No solo las son necedad, sino no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hay cosas que tú y yo tenemos que leer con los ojos del Espíritu. Hay cosas que tenemos que ver más allá de lo que se ve. ¿Por qué? Porque su naturaleza es espiritual. Estás atravesando un conflicto, amado. Un conflicto es de naturaleza espiritual. Estás siendo probado en algún área. Vete más allá de lo que la realidad normalmente te dice y piensa un poco más y te das cuenta de que muchas cosas tienen una connotación espiritual para nuestra vida, pero nuestro entendimiento limitado y carnal no las puede leer porque no estamos conectados con la sabiduría de lo alto, sino con la que tú produces. Y por eso al mismo tiempo esta sabiduría es terrenal, es natural y es diabólica. Tiene el único propósito de darle gloria al de abajo, al enemigo, al chamuco, al chanclas, a él. Él es el que se ve muy alabado cuando tu vida está en tinieblas, ¿sí? Cuando tienes confusión, cuando tienes celos, cuando tienes amargura, rivalidades, pleitos. Él está siendo muy alabado y su nombre está siendo muy glorificado porque es lo que su reino tiene. Tinieblas, en pocas palabras. Tú vives en tinieblas. Felicidades, le estás dando mucha gloria al diablo, tú tomas decisiones en tinieblas, tú tomas decisiones en una sabiduría terrenal, natural. Lo más seguro es que también le añadas la etiqueta de diabólica a esa sabiduría. Entonces, ¿qué es lo contrario y cuál es la salida? Versículos 17 y 18 de Santiago 3. Y te tengo un pequeño test. Apunta las respuestas, no las preguntas. Santiago 3, 17 y 18 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y aquí vamos a ver 8 cualidades de la sabiduría que viene de lo alto. Y ahí te va el test. La sabiduría es pura. Yo te pregunto, ¿buscas la voluntad de Dios con motivaciones puras? ¿Están tus motivaciones contaminadas de alguna forma?
contaminadas por el engrandecimiento personal, contaminadas por la venganza, contaminadas por el deseo de vencer a alguien en el proceso, de ser reconocido en el proceso. Esto es lo que termina produciendo que la sabiduría ya no sea pura, ya está contaminada. También la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Mis decisiones históricamente traen paz a mi vida o me traen conflictos. Nomás me estoy disparando en el pie y pum, pum, y no salgo y no saco el buey de la barranca porque siempre estoy conflictuado. ¿Sí? Mi sabiduría produce paz. Tercero, es amable. ¿Cómo trato a los demás cuando no obtengo lo que quiero? Prima hermana de la pregunta, ¿qué hago con los demás para obtener lo que quiero? Cuarto, condescendiente. Condescendiente normalmente lo entendemos en una clave como negativa, ¿no? Condescendiente es el que se puede descender junto con la persona. Hacerse chiquito como quien saluda a un pequeñito, como quien quiere escuchar y quiere entender. Alguien que es condescendiente está dispuesto a escuchar y ceder cuando es necesario. Eres condescendiente en tus acciones, escuchas y cedes cuando es necesario. 5, ¿cómo vamos? 5 de 5. Nadie dijo amén, qué extraño. Llena de misericordia y de buenos frutos. Mis acciones reflejan el carácter compasivo y justo de Cristo. Siguiente, imparcial. Juzgo con justicia o acomodo los hechos según mi conveniencia. Y aquí es donde todos los que vieron muchas telenovelas de Televisa luchan mucho con ser imparciales, porque eres muy hábil para crearte la narrativa de todos contra mí y el pobrecito de mí y nadie me quiere y todos conspiran en mi contra y hasta le metes la música, la música de suspenso de las novelas y somos tremendamente hábiles en crear estas narrativas de victimismo y la sabiduría del Señor es imparcial. Te ayuda a juzgar las cosas desde arriba con una perspectiva completa. ¿Qué más? La sabiduría del Señor es sincera. Vivo de manera coherente entre lo que creo, predico y practico. ¿Sabes cuál es lo opuesto de sincero? Empieza con H y termina con hipócrita. Entonces, si no vivo de forma coherente con lo que creo, predico y practico, si hay lugar a la hipocresía en mi corazón, entonces probablemente no estoy viviendo sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es congruente. Dios no me va a llamar a hacer, ni me va a pedir cosas que haga cosas que contravienen lo que Él mismo ya ha dicho. ¿Cuántas veces en aras decir, es que Dios me dijo que hizo, y Dios me dijo que hiciera esto, pero esto contraviene N principios bíblicos que Dios ya había dicho, ¿no? Como si Dios se le olvidara que, se me olvidó que apunté eso en Deuteronomio. Sorry, mijo. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien que vive en una sabiduría que es sincera, no contraviene otros principios de lo que Dios ya ha dicho. Por último, la sabiduría produce una cosecha de justicia. Te pregunto, ¿lo que estoy sembrando hoy en mi vida glorifica a Dios el día de mañana? Pastor, yo no soy agricultor, yo no siembro cosas. A lo mejor siembras discordia, nada más. ¿Sí me explico? El tema es que lo que estás sembrando ahorita se supone que el día de mañana tú estás como quien siembra algo y dice, el día de mañana voy a ver estas matitas de chile, voy a recoger los chiles y me voy a hacer una salsa, y está con esta avidez y con esta emoción de ver que esto crezca. Yo te pregunto si esto es lo que tú ves para tu vida. Estoy sembrando esto en mi vida porque estoy súper expectante de que el día de mañana voy a cosechar esto en mis hijos, en mi familia, voy a cosechar esto en mi empresa, voy a cosechar esto porque estoy siendo sabio. ¿Y cuál es la cosecha? Justicia. No entendamos justicia como dar a cada quien lo que merece, lo que llamamos justicia retributiva. En inglés hay una palabra que me gusta mucho que no se traduce tan bien en español, la palabra righteousness, que es como rectitud. Entonces, pues la sabiduría que viene de Dios no trae chuequedades. Esa palabra me la acabo de inventar.
no trae torceduras, no trae nada torcido. La sabiduría que viene de lo alto produce rectitud, que tú te mantengas derechito. Esta sabiduría es una manera de vivir en todas las áreas de mi vida, no solamente para afrontar algunas cosas, es holística, abarca todo y quiere todo de mí. Por eso Santiago 1:5 me dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Codea al que tienes enseguida, que no esté durmiendo, y dile, ¿le vas a pedir sabiduría al Señor? Para que me compartas, porque estamos iguales. Así es, cuando pedimos sabiduría con un corazón correcto, estamos entonces en la posición correcta para que el Señor nos bendiga, porque Él ve humildad. Y Santiago también nos dice que Él da gracia a los humildes. Y en contraposición al humilde, al que el Señor no le da gracia, fíjate qué fuerte es eso, a quien no le da gracia el Señor y lo resiste, al soberbio. Es entonces la soberbia y el creer que ya sabes todo una de las posiciones más peligrosas que alguien puede tomar. Entonces, ¿de qué sabiduría está manando nuestra vida y cómo se conduce? Aquí hay de dos sopas, la terrenal o la celestial. ¿Cómo está la cosecha de tu vida ahorita, que es 20 de julio del 2025? ¿Produce confusión y toda cosa mala, como dice Santiago 3:15, o trae justicia sembrada en paz? ¿Cómo va la cosecha? ¿Qué producen? Mis decisiones traen turbación, mis decisiones traen falta de paz, mis decisiones traen conflictos. Eres como el dicho que te dicen, no alumbres que oscureces. ¿Sí me explico? Eso es la radiografía de mi vida. Bueno, necesito entonces sabiduría celestial y no sabiduría terrenal. Salomón es un ejemplo poderoso de este contraste. El nombre de Salomón en hebreo, Shlomo, significa pacífico. El reinado de Salomón se caracteriza en su etapa bonita, en su etapa de sabiduría celestial, por ser un reinado pacífico. Los teólogos comparan la segunda etapa del reinado de David con el reinado del Señor Jesucristo en su primera venida, el siervo sufriente. Y tú ves muchos de los sufrimientos de Cristo retratados en los salmos como sufrimientos de David. En su primera venida el reino viene a través de un siervo sufriente, pero en su segunda venida el reino viene a consumarse a través de un príncipe de paz, uno que reina y que empieza como Salomón, ajusticiándose a sus enemigos, acabando rápido con los enemigos y luego estableciendo su reinado pacífico en la tierra. Un reinado que se caracteriza porque otras naciones, simbolizadas en estos relatos en la reina de Saba, tú sabes, esta reina que escucha de la sabiduría de Salomón y luego dice, yo tengo que ir a ver a ese rey. Todas las naciones representadas en este contexto actual con la iglesia que se acercan al verdadero y único rey por su sabiduría, por su magnificencia, por sus juicios que son justos, por su carácter que es recto. La primera etapa del reino de Salomón tiene todos estos elementos de los cuales tú y yo podemos participar cuando el príncipe de paz reina sobre nuestras vidas, cuando reina la sabiduría en nuestro corazón, cuando hemos cerrado la puerta a la sabiduría terrenal y nos enfocamos entonces en la sabiduría celestial. Más adelante, sin embargo, cuando el corazón de Salomón se desvía, también el fruto de su reinado cambia. Y lo que empieza en paz, en esplendor, en gloria, magnificencia, luego Salomón termina con conflictos internos, termina con enemigos que fueron levantados. Primera de Reyes 11:1. Vamos a ver más de esto la próxima semana.
Amado, la cosecha que buscas hoy determina el fruto que cosechas mañana. ¿Estás sembrando con sabiduría que honra a Dios, que busca su gloria y que sirve a otros con integridad? ¿O estás sembrando según la carne, buscando control, prestigio, gratificación inmediata? Gálatas 6, 7 y 8 nos lo pone bien claro y nos dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Por la cosecha podemos saber la siembra. Es el mismo caso que hablamos la semana pasada con la integridad. Y es que no podemos fingir integridad. Tampoco podemos fingir una sabiduría celestial. Tampoco podemos fingir que hemos estado buscando al Señor para esto, porque la cosecha es evidente. ¿Qué estás sembrando hoy con tu pensar, hablar, decidir, vivir? Y la pregunta más importante es, ¿cómo va la cosecha? ¿Qué has cosechado hasta ahorita? Punto número 4. Quiero cerrar mostrando el corazón del sabio y del necio, para que podamos entonces identificar cómo está nuestro corazón. La sabiduría no es neutral. La sabiduría es, ¿eres team sabiduría terrenal o team sabiduría celestial? Y se nota. ¿Cómo? En la cosecha. Y se nota aparte en la necedad del corazón. ¿Ves? Para Salomón el problema no fue intelectual. Pastor, ¿por qué si Dios lo bendijo con sabiduría terminó desviándose? Exactamente, porque no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Y el principio de la sabiduría, el ABC, es en el temor de Dios. Pero luego esta sabiduría se cultiva y se descarga todos los días. Salomón dejó de hacer eso. Y entonces todo se distorsionó. Porque hay una disposición del corazón que es adversa a los intereses de Dios. Ve cómo retrata Salmo 14:1 la disposición del necio hacia Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántos sabios de este mundo dicen lo que dice este mismo necio? No hay Dios. Y el hombre en su arrogancia, en la modernidad y en la posmodernidad, ha sacado a Dios de la ecuación y explicado todas las cosas a partir de sí mismo, y entonces el resultado es lo que ves: necedad en todos lados. ¿Cómo es el necio hacia la sabiduría? Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muchas veces escucho el argumento cultural: no, es que los mexicanos no hacemos esto, los mexicanos no tomamos nota, los mexicanos no leemos, los mexicanos no aprendemos, no nos capacitamos, no. El argumento cultural es sabiduría terrenal. Dios dice que tu rechazo a la sabiduría es un problema del corazón, no es un problema de tu escolaridad ni del país donde creciste. Es necedad y la necedad es del corazón. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Y tú puedes ver cuando hablas con alguien, cuando todo está rebotando, hasta se escucha como bala de plomo en sartén de hierro, en coraza de hierro. Clink, 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 clink. Todo está rebotando, aquí no está cayendo nada. La necedad nos blinda contra la sabiduría. ¿De cuántas perlas de sabiduría me habrá privado mi necedad? Lo recuerdo y me da mucha tristeza. Me da tristeza que por haberme privado de esas perlas de sabiduría, tuve que haberme, perdónenme la expresión, rompido la boca, cayéndome, para darme cuenta que no era por ahí. ¿Ves? ¿Cuánto dolor causa en nuestra vida la falta de sabiduría a través de la resistencia y de la necedad? O sea, amado, si eres del que se tiene que dar el fregazo y experimentar
a la luz de las consecuencias, lo que pudiste haber aprendido a la luz del consejo y de la instrucción, necesitas un buen de sabiduría, ¿sí? No quiero decirte necio ni cabezón. Quiero decirte, necesitas un buen de sabiduría y rendirte ante la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué más? El necio desprecia las cosas de Dios. Dice Proverbios 18:2, el necio no se deleita en la prudencia, sino en manifestar su corazón. Quiere decir que desecha el consejo, que se deja llevar por la emoción, que se ofende con la corrección y que se jacta en su propio criterio. La necedad no es carencia de información. La necedad no es carencia de instrucción. La sabiduría no son títulos académicos. La sabiduría tampoco necesariamente son canas. Porque, como dice Paul Tripp, uno de los resultados devastadores del pecado es que nos rebaja a la condición de necios. Tú y yo somos necios porque vivimos en un mundo caído y porque tenemos un corazón caído. Cualquiera que sea tu trasfondo cultural. Tú y yo somos necios porque necesitamos que nuestro corazón se vaya regenerando. Tú y yo despreciamos la sabiduría y negamos a Dios en áreas de nuestra vida porque necesitamos un corazón que tiene que ir siendo renovado y que tiene que ir siendo transformado para que brille la luz en él. Un necio mira la verdad y ve falsedad. Un necio mira el mal y ve bien. Un necio ignora a Dios y usurpa su lugar. Un necio se rebela contra la ley sabia y amorosa de Dios y escribe su propio código moral. Un necio piensa que puede vivir independiente sin ayuda. Un necio no piensa del modo en que fue diseñado para pensar. No desea aquello para lo cual fue diseñado y no hace lo que fue llamado a hacer. Con todo, lo que resulta letal de todo esto es que un necio no sabe que es un necio. Si a un necio no le dan ojos para ver su necedad, seguirá creyendo que es sabio. Por eso Dios, en la hermosura de su gracia, no fue indiferente a nuestra necedad. Dios miró la necia humanidad con un corazón compasivo y no solo envió a su Hijo para rescatar a los necios de ellos mismos, sino que también nos dio el maravilloso regalo de su palabra, a fin de que los necios no solo reconocieran su necesidad, sino que también tuvieran una herramienta por medio de la cual pudieran poco a poco hacerse sabios. Todos queremos empezar bien, pero de Salomón aprendemos que lo importante es terminar bien y necesitamos sabiduría para ello. Todos somos conscientes de cuánto necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, pero vivimos todavía demasiado impregnados de la influencia de nuestra sabiduría terrenal, natural y diabólica. Todos queremos una vida pacífica, pero no le damos paso al reinado del príncipe de paz en nuestros corazones. Quizás nos sentimos sabios y creemos que el tiempo nos ha dado sabiduría, pero nuestra actitud hacia las cosas de Dios demuestra lo contrario. Amados, si estás así, ven a Cristo. Donde dice Pablo en 1 Corintios 1:30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Todo el evangelio entonces se centra en Cristo trayendo esta luz a nuestros corazones, librándonos de las garras y de los estragos nefastos de la necedad. Somos justificación porque entonces es justificación para nosotros, Cristo, porque en su sabiduría Él nos saca de las tinieblas para que la sabiduría nos dé un entendimiento correcto de la realidad. Somos santificación porque en su sabiduría Cristo, por medio del evangelio, nos muestra constantemente los matices de nuestra necedad.
Y Cristo en su sabiduría se hace redención para nosotros porque nos arranca de las fauces de la necedad y utiliza los dones, talentos que antes utilizabas para envanecerte, ahora para glorificar a Él y para que sea en todo Él exaltado como más sabio, más alto y más digno de toda gloria. Y todo es por Él, para Él y gracias a Él. Ponte de pie y vamos a orar por varias cosas. Si te identificas como alguien que constantemente está tomando malas decisiones, corre a Cristo, sabiduría de Dios. Si tienes una constante falta de paz, falta de estabilidad, hoy estás bien, mañana muy mal, pasado estás bien otra vez, mañana muy mal otra vez. No hay una constante en tu vida, amado. Corre a Cristo y encuentra sabiduría para dirigir tu vida en Él. Estás continuamente repitiendo los mismos errores. No logras aprender de lo que ya has cometido. Corre a Cristo, tu sabiduría. Aprendes más con el castigo que con la instrucción. Te decía ahorita, tienes que ir a darte de topes con la vida y aprender en consecuencias lo que Dios te está llamando ya con la instrucción. Amado, necesitas la sabiduría de Dios en Cristo. ¿Culpas a otros de tus malas decisiones? Necesitas la sabiduría de Dios en Cristo. ¿Estás construyendo sobre tu propia inteligencia o estás dependiendo del Señor? Busca la sabiduría de Dios en Cristo. Ven a aquel que se hace sabiduría para ti. Ven con humildad. Ven con necesidad. Ven con hambre y sed de esa sabiduría. Él no solamente te va a dar sabiduría, amado. Él te va a transformar en alguien sabio. Él conoce cómo la necedad ha robado tantas cosas, dónde ha pegado y cuánto ha costado. Dile, amado Dios, transfórmame en alguien sabio. Padre Santo, hemos visto cuán necesitados estamos, no de un tema intelectual y no necesitados, Dios, de una suerte de conocimiento oculto, sino necesitados de venir a ti en humildad, en reverencia y decirte, Dios, yo no soy sabio, pero tú lo sabes, Dios. Tú nos dijiste a través de Pablo que consideráramos nuestro llamamiento, ya que no había muchos sabios y entendidos entre nosotros conforme a la carne. Pero de lo vil y menospreciado del mundo, te plació escogernos para avergonzar la sabiduría de este mundo. Es porque en esa elección hay sabiduría, es porque aceptando ese llamado hay sabiduría, es porque viviendo con esa naturaleza redimida, Dios, somos sabios delante de ti. Amado Dios, hoy corremos hartos de nuestra necedad, hartos de nuestra arrogancia, hartos de nuestra soberbia, hartos y cansados de nuestras malas decisiones, de malos resultados. Conscientes de que la falta de paz, que la falta de estabilidad, de que la falta de el príncipe de paz en nuestra vida es un acto imputable a mi necedad. Y que yo no puedo culpar a nadie más de esto, sino a mí mismo. Corre a Cristo, amado, para que vista tu necedad de sabiduría, para que vista lo roto y lo torcido y lo inestable de rectitud y de justicia, para que quite la turbación y la ansiedad de tu corazón y te dé el reinado que el príncipe de paz le da a aquellos que buscan su reinado sabio y justo. Danos una sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Danos una sabiduría que es conforme a tu corazón. Hoy decido no saber, hoy decido desaprender, hoy decido rechazar lo que he coleccionado
y lo que creo que la experiencia me da y lo que creo que mi bagaje cultural me ha dado. Y te digo, Señor, no importa cuánto conocimiento haya acumulado en esta vida, hoy decido no saber solamente una cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Tú eres mi sabiduría, tú eres mi luz, tú eres mi camino, tú eres mi príncipe de paz. Ven a nuestros hogares trayendo paz, Dios. Ven a nuestros negocios trayendo paz. Ven a cualquier contexto en el que estamos involucrados trayendo tu reinado de paz, de estabilidad, de justicia y de rectitud. En el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor juntos, amado. Y sigue orando por esto. Si el Señor te ha revelado y te ha mostrado estas áreas de falta de sabiduría en tu vida, arrepiéntete y busca de Él lo que Él te puede dar. Busca y descarga de Él la sabiduría que tu vida necesita. Y dile, Señor, no solamente dame sabiduría, hazme a alguien sabio y entendido que manifiesta por sus buenas obras esta sabiduría en sabia mansedumbre. En el nombre de Jesús.